4 relatos de terror de nahuales. Número 1. El silbido del nahual. La siguiente historia ocurrió hace aproximadamente 3 años. En ese entonces, a mi papá le ofrecieron un trabajo en el que debía cuidar un campo de tiro ubicado a unos 10 kilómetros del centro de un pequeño y poco conocido pueblo. Mi papá, entusiasmado por la oferta, aceptó el empleo y dado que mi hermano y yo vivíamos con él, nos vimos en la necesidad de mudarnos los 3 a esa remota zona. Al día siguiente de aceptar el trabajo, preparamos todas nuestras pertenencias y emprendimos el viaje hacia aquel lugar. A mi papá le prestaron una pequeña casa que se encontraba justo al lado del campo de tiro. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que esa era la única casa en kilómetros a la redonda. La zona estaba rodeada de cerros y maleza, y desde lejos apenas se distinguía la carretera. Notamos que la poca gente que transitaba por esa área lo hacía como máximo hasta las 5 de la tarde, ya que después de las 6 la oscuridad envolvía el lugar por completo. La única luz que iluminaba la zona era la de nuestra casa y la del campo de tiro. Los primeros 2 días transcurrieron con normalidad. Mi papá abría el campo de tiro a las 9 de la mañana y lo cerraba a las 7 de la tarde, la hora límite para que los tiradores abandonaran el lugar. Cuando llegaba el momento de cerrar, mi papá realizaba una breve inspección por todo el terreno y luego nos refugiábamos en la casa, sin salir hasta el día siguiente. La segunda noche, después de habernos ido a dormir alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, un ruido comenzó a despertarnos. Al prestar atención, nos dimos cuenta de que era una especie de silbido prolongado y sumamente extraño. Pensamos que tal vez se trataba de alguna persona en estado de ebriedad merodeando por las cercanías, pero el miedo nos impidió asomarnos para averiguar quién era. Con el paso de las horas, el sueño nos venció y ya no supimos nada más. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, por la noche, nuevamente a la misma hora, aquel silbido raro y perturbador volvió a escucharse. Esta vez, a mi papá le pareció extremadamente extraño, pero decidimos ignorarlo nuevamente. La tercera noche, a la misma hora, el silbido se repitió por tercera vez. Esta vez mi papá, ya harto de la situación, salió armado con una escopeta, decidido a descubrir quién o qué estaba causando ese inquietante sonido. Nos pidió que lo esperáramos dentro de la casa, mientras él inspeccionaba el campo de tiro y sus alrededores. Cuenta que mientras daba la vuelta al terreno, vio un perro de color café echado muy cerca de la carretera. El perro lo miraba fijamente desde la distancia. A mi papá le resultó sumamente extraño aquel perro, especialmente porque parecía estar herido y apenas tenía pelo. Aunque no le dio demasiada importancia, cuando terminó de rodear el campo de tiro, se dio cuenta de que el perro ahora estaba a solo 3 o 4 metros de él. Asustado al verlo tan cerca, mi papá intentó espantarlo lanzándole algunas piedras, pero el extraño perro no se movió. Solo lo observaba fijamente, con una mirada que, según mi papá, era pesada y profundamente inquietante. Decidió ignorarlo nuevamente y comenzó a caminar de regreso a la casa. Fue entonces cuando escuchó una voz que le preguntó: ¿Ya te vas? Un escalofrío recorrió su espalda y, lleno de terror, giró la cabeza hacia donde estaba el perro. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. El perro estaba ahora parado sobre sus 2 patas traseras. Mi papá jura que vio cómo ese extraño animal comenzó a silbar y luego, con una sonrisa macabra, pareció burlarse de él. Mi papá, paralizado por el miedo, finalmente reaccionó y disparó su escopeta 2 veces hacia el perro. En su desesperación, no supo si acertó o no, pero alcanzó a ver cómo el perro corría en 2 patas hacia la maleza, hasta perderse de vista. Mi papá salió corriendo hacia la casa y al escuchar las detonaciones, mi hermano y yo salimos a ver qué estaba pasando. Lo vimos llegar corriendo, pálido y visiblemente asustado. Nos gritó que entráramos a la casa y una vez dentro, aseguró la puerta, advirtiéndonos que no saliéramos.
Nosotros no entendíamos lo que estaba ocurriendo, pero al ver el estado en que se encontraba mi papá, comenzamos a hacerle preguntas. Él, muy alterado, nos relató lo que había sucedido. Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos al escucharlo, y esa noche se nos hizo interminable. A la mañana siguiente, salimos a revisar el lugar donde mi papá había visto al perro. Encontramos unas pocas gotas de sangre, lo que solo aumentó nuestro miedo. Ese mismo día, mi papá renunció al trabajo y nos fuimos de ese lugar para no volver jamás. Mi papá quedó profundamente afectado por lo que vio y muchas veces ha tenido pesadillas con aquel extraño animal. Nunca supimos qué fue realmente lo que vio mi papá, pero muchos en el pueblo dicen que pudo haber sido un nahual que intentaba hacernos daño. Relato contado por Nelly G. Número 2. El camino del nahual. El pueblo donde nací tiene un camino antiguo que ya no se usa, pues cruza entre dos cerros justo por la mitad. Durante la temporada de lluvias, el camino se volvía sumamente peligroso por los frecuentes derrumbes en la zona. Además, era fácil resbalarse y caer en la barranca. Y la entrada estaba prohibida porque había animales salvajes y mucha maleza. Cuando era niño, recuerdo que nos prohibían estrictamente acercarnos a ese lugar por todas estas razones. No importaba cuál fuera la circunstancia, no debíamos desobedecer. Para asegurarse de que ningún niño se aventurara por ese sendero, los adultos comenzaron a narrar lo que en ese entonces yo creía que era solo una historia. Los ancianos del pueblo decían que, si te adentrabas por ese camino hacia los cerros, encontrarías la casa de don Antonio. Según la comunidad, este hombre era un nahual, una criatura que por las tardes o noches salía a buscar personas para devorarlas. Nosotros, siendo niños, nos aterrorizaba escuchar esas historias, lo que nos mantenía alejados de ese lugar. Sin excepción, todos los niños del pueblo conocían la leyenda del supuesto nahual que vivía cerca de ese camino prohibido. Con el tiempo, crecí y entré a la secundaria alrededor de 2003. En ese periodo hice nuevos amigos con quienes compartía varias aventuras. Al mismo tiempo, comencé a dejar de creer en las historias que contaban los abuelos y adultos, ya que asumí que solo lo hacían para asustarnos y evitar que realizáramos cosas peligrosas. En ese entonces, la tecnología como los celulares o las redes sociales no eran tan comunes, especialmente en un pueblo tan alejado de la ciudad. Nuestra diversión consistía en salir a acampar, ir a los ríos o jugar con los amigos. Un día un amigo de la secundaria sugirió que fuéramos a acampar a las faldas de un cerro, así que todos nos preparamos y acordamos reunirnos por la tarde. Una vez listos, comenzamos a caminar hacia el lugar donde acamparíamos. Durante el trayecto, pasamos por el camino que desde pequeños nos habían prohibido recorrer debido a la leyenda del nahual que habitaba por esos rumbos. La curiosidad se apoderó de nosotros y a pesar del miedo, decidimos explorar aquel sendero para descubrir si la historia era cierta. Mientras avanzábamos, el miedo comenzó a invadirnos. El camino estaba desolado y el ambiente era tenebroso. A medida que nos adentrábamos más, uno de mis amigos trató de tranquilizarnos diciendo que solo eran historias inventadas por nuestros padres para evitar que nos metiéramos en problemas. Después de un buen rato de caminata, notamos que ya habíamos recorrido bastante distancia. Al fondo, divisamos un río con un puente hecho de materiales diversos como tablas, láminas y cables. Era un puente muy extraño. Cruzamos el puente y llegamos a un claro sin hierba ni árboles, un lugar que parecía perfecto para acampar. Decidimos instalar nuestra fogata, acomodamos nuestras pertenencias y nos sentamos a contar historias, incluyendo la que nos habían contado nuestros padres sobre el nahual. Las horas pasaron y finalmente el cansancio nos venció y nos dormimos. Alrededor de las 5 o 6 de la tarde me desperté con la necesidad de orinar. El sol comenzaba a ocultarse y el lugar estaba envuelto en sombras. Me dirigí hacia unos árboles cercanos,
a unos 100 o 200 metros de distancia. Justo al llegar entre la maleza, vi una especie de perro, pero era enorme. Corría de un lado a otro, rompiendo ramas y troncos a su paso. Lo más aterrador era que este perro no emitía sonido alguno y parecía estar envuelto en llamas, aunque no hacía ruido alguno. Me quedé paralizado de miedo, incapaz de moverme o de gritar. Quería alertar a mis amigos, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, logré dar un par de pasos hacia ellos, aunque sentía que me faltaban fuerzas. Cuando volteé para ver si la criatura seguía allí, lo que vi me dejó sin aliento. Ya no era un perro, sino una persona desnuda que corría en dirección opuesta. Las llamas ya no estaban sobre su cuerpo. Como pude, regresé con mis amigos y con la voz entrecortada, les conté lo que acababa de presenciar. Aunque parecían dudar, al ver mi estado de pánico decidieron que era mejor salir de allí. Mientras corríamos, me contaron que también habían visto algo extraño entre los árboles antes de quedarse dormidos, pero no le habían dado importancia. Corrimos lo más rápido que pudimos, sin voltear atrás, sintiendo el ambiente extraño y pesado a nuestro alrededor. Finalmente, llegamos a la entrada del camino. Nos prometimos no contarle a nadie lo que habíamos experimentado, ni siquiera que habíamos desobedecido a nuestros padres. Teníamos miedo de ser castigados, pero sobre todo del terror que acabábamos de vivir. Días después, el susto comenzó a disiparse y volvimos a nuestras rutinas. Sin embargo, un día en la escuela se corrió la noticia de que 2 de mis amigos habían desaparecido después de salir de clases. Sus padres no tenían idea de dónde estaban y aunque preguntaron por todos lados, nadie sabía nada. Los profesores y compañeros confirmaron que ambos habían asistido a la escuela antes de desaparecer. No se supo nada de ellos hasta que, tiempo después, un hombre que llevaba su ganado por aquel camino prohibido encontró restos humanos cerca del río. No me enteré bien de los detalles, ya que nadie quería hablarme de eso. Lo poco que supe fue porque escuché a 2 personas comentarlo en una tienda cercana a mi casa. El miedo volvió a invadirme y mis padres, por seguridad, decidieron enviarme a vivir a la ciudad con un familiar. Pasé el resto de mi adolescencia allí y nunca supe más sobre lo que sucedió en el pueblo. Años después, regresé a visitar a mis padres justo para el Día de Muertos. Mientras estaba en el panteón, dejando ofrendas, vi una tumba cercana con el nombre de uno de mis amigos desaparecidos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar todo lo que había sucedido, pero preferí no preguntar más. Lo último que supe fue que se decía que aquel señor que vivía por el camino prohibido nunca envejecía y que en tiempos revolucionarios peleaba contra las tropas enemigas para proteger su territorio. Algunos decían que era un nahual y que, a pesar de que los soldados disparaban contra él, nunca le pasaba nada, ni siquiera si le apuntaban a la cabeza. Hasta el día de hoy, no puedo dejar de pensar en lo que sucedió con mis amigos. Siempre me he preguntado si ellos decidieron regresar a aquel lugar para buscar a la criatura y comprobar si era real. Creo que al encontrarlo, ese ser los devoró, tal como lo contaban las historias que escuchábamos cuando éramos niños. Ahora estoy seguro de que lo que consideraba una simple leyenda para asustar a los niños era algo completamente real. Aquella criatura que vi, estoy convencido, era el señor Antonio, el nahual del que todos hablaban. Relato contado por Marcos A. Número 3. El pacto del nahual. Una vez mi papá me relató una historia escalofriante que giraba en torno a un tío lejano de la familia, quien, según se decía, era un nahual. Este hombre, conocido por sus habilidades sobrenaturales, supuestamente había hecho un pacto con el diablo, un rumor que siempre rodeaba su nombre y lo llenaba de misterio. Era alguien que generaba temor entre los vecinos, aunque pocos se atrevían a mencionarlo abiertamente. Un día ocurrió un incidente que marcó un antes y un después en la vida de este tío. Una conocida suya, con quien mantenía una relación cordial,
lo hizo enojar profundamente. Desde ese momento, la relación entre ellos cambió drásticamente. Aunque seguían manteniendo contacto, ya nada era como antes. Parecía que una sombra oscura se había interpuesto entre ellos y la tensión era palpable cada vez que se encontraban. A partir de ese fatídico encuentro, la señora comenzó a vivir una pesadilla. Cada noche un enorme perro negro aparecía para atormentarla, interrumpiendo su sueño y llenándola de un miedo profundo e incontrolable. Este animal no solo aparecía en sus sueños, sino que su presencia era tan vívida y aterradora que parecía real. Sus ladridos resonaban como truenos, y su tamaño y ferocidad eran tales que la paralizaban de terror. Cada vez que intentaba dormir, sentía que aquel monstruo acechaba en la oscuridad, esperando el momento preciso para atacarla. La situación se volvió insostenible cuando la salud de la mujer comenzó a deteriorarse rápidamente. El constante miedo y las noches sin descanso la habían debilitado hasta el punto de enfermar gravemente. Fue entonces cuando su hijo, preocupado por la condición de su madre, decidió visitarla. Al llegar a la casa, la encontró en un estado deplorable, acostada en su cama, pálida y con los ojos llenos de angustia. Apenas pudo hablar, con una voz temblorosa y quebrada, le pidió a su hijo que por favor se deshiciera del perro que, según ella, se encontraba debajo de su cama. El joven, aunque escéptico, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Decidido a calmar a su madre, se inclinó para ver qué había debajo de la cama. Su sorpresa fue mayúscula cuando, en lugar de encontrar el espacio vacío, sus ojos se toparon con la figura de un enorme perro negro, con ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. El miedo lo envolvió al instante, pero el amor por su madre lo empujó a enfrentar la situación. Armado con un palo que encontró a mano, comenzó a golpear al perro, intentando sacarlo de la casa. La bestia, lejos de acobardarse, lo miraba fijamente con una mezcla de dolor y furia, pero no intentaba defenderse. Justo cuando el joven estaba a punto de darle el golpe final, algo inimaginable ocurrió. El perro habló. Con una voz ronca y desesperada, el animal se identificó como el tío, el mismo hombre del que siempre había escuchado historias. Le rogó que no lo matara, explicándole que su condición era una consecuencia del pacto que había hecho con el diablo. Prometió muchas cosas a cambio de su vida, pero el joven, paralizado por el terror, dejó caer el palo y salió corriendo hacia el interior de la casa, dejando al perro escapar. Al día siguiente, la noticia del enfrentamiento se propagó rápidamente por todo el pueblo. Todos comentaban con asombro y temor lo que había ocurrido. Se encontró al tío, el supuesto nahual, en un estado lamentable, lleno de golpes y heridas. Lo más inquietante era que las lesiones que presentaba coincidían exactamente con las del perro negro. Aquella extraña conexión entre el hombre y el animal confirmó lo que muchos ya sospechaban. El tío y el perro eran una misma entidad castigada por sus acciones. Relato contado por Jesús A. Número 4. La bestia de los ojos rojos. Cuando tenía alrededor de 10 años, una noche me tocó compartir habitación con mi abuela y mi hermana mayor, que en ese entonces tenía unos 22 años. Éramos los únicos en la casa y la habitación en la que dormíamos tenía una puerta antigua de metal con ventanas protegidas por barrotes. Una simple cortina colgaba en el interior, dejando que la luz de la luna iluminara parcialmente el patio exterior. A través de esa tenue luz se podía ver claramente el exterior. Era alrededor de la 1 o 2 de la madrugada cuando un sonido perturbador nos arrancó del sueño. Algo o alguien estaba intentando entrar al cuarto a través de la puerta que daba al patio. La casa estaba rodeada de bardas muy altas, por lo que descartamos la posibilidad de que fuera un perro o un gato callejero, y además no teníamos mascotas. Lo que vimos desafiaba toda lógica: una criatura mitad mono y mitad perro, con ojos rojos que ardían en la oscuridad.
Se aferraba con sus manos a los barrotes de las ventanas, colgándose y pateando con fuerza la puerta, en un desesperado intento de entrar. El sonido que emitía era una mezcla de gruñidos y gritos humanos, un ruido tan perturbador que jamás había escuchado algo similar. Mi abuela, presa del pánico, comenzó a rezar fervientemente, como lo hacen las abuelas en esos momentos en que el miedo se apodera de uno. Y casi como si sus oraciones hubieran sido escuchadas, la criatura se fue, dejándonos en un silencio ensordecedor. Al día siguiente, mi abuela tomó medidas para protegernos. Colocó varias cruces de madera afuera de la puerta y colgó algunas en las ventanas por si aquella cosa decidió regresar. Había rumores en el vecindario de que uno de los vecinos era un nahual, pero casi nadie le daba crédito a esas historias. Aunque siempre he sido escéptico y no suelo creer en fantasmas ni en seres sobrenaturales, les aseguro que lo que viví esa noche fue real. De vez en cuando le pregunto a mi hermana si recuerda lo que pasó, y su respuesta siempre es afirmativa, lo que me confirma que no fue un sueño ni producto de mi imaginación. Aquella experiencia quedó grabada en mi mente como una de las más aterradoras de mi infancia. Relato contado por Enrique B. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.